siguiendo con las sesiones de fisiología celular y entrando con los tejidos excitables. La primera plática en este módulo será electrofisiología y excitabilidad, que es un tema que comparten todos los tejidos excitables, es decir, neuronas, músculos e incluso algunas glándulas. Los subtemas a abordar van a ser primero hablar sobre electrofisiología, es decir, todos los principios de electricidad que rigen a estos modelos de transpolación a la vida celular, esencialmente de la membrana. En segundo lugar, hablar sobre qué es excitabilidad. Y por último, aterrizar todos estos conceptos a el impulso eléctrico, que es lo que utilizan las neuronas para comunicarse de forma eficaz e incluso a largas distancias. Entonces, recordando un poco, en la sesión previa hablábamos de las funciones que tiene nuestra membrana celular y comentábamos que una de ellas era generar diferencias de voltaje. Como ustedes se darán cuenta, al hablar de voltaje, se hacen una idea de que todo eso tiene que ver con electricidad. La pregunta a resolver el día de hoy es cómo es que se puede generar esta diferencia de electricidad, es decir, cómo es que hay electricidad dentro de nuestro organismo y más específicamente en nuestras células. Primero, no debemos que olvidar el resto de funciones que ya hemos comentado. Recuerden que la membrana lipídica, al tener justamente esta composición, se encarga de compartimentalizar, es decir, separar y proveer distintas características a cada uno de sus lados, es decir, el líquido extracelular y el líquido intracelular. Esto a su vez permitía que tuviera una permeabilidad selectiva, es decir, que no todo pudiera pasar fácilmente y por lo tanto conservar estas distintas composiciones. Y por último, no debemos que olvidar que para esas situaciones de solutos que no pueden atravesar fácilmente la membrana, tienen o existen ciertas proteínas transportadoras que justamente nos ayudan a que estos puedan pasar a través de ella. Entonces, si nosotros también recordamos, entre todas las cosas que suelen pasar a través de la membrana, tenemos a los iones. Y los iones ya habíamos comentado que no es otra cosa más que un soluto que va a adquirir una carga. ¿Cuándo? Cuando se encuentra en un medio acuoso. A esto se le llama proceso de ionización. Por ejemplo, si nosotros tenemos cloruro de sodio, ¿ok? Y este entra en contacto con moléculas de agua, se va a separar. Va a tener el sodio por un lado y el cloro por otro lado. Al separarse, cada uno de estos va a adoptar una cierta carga a través de su electrón de valencia. Cuando la carga es positiva, les vamos a denominar cationes y cuando la carga es negativa, les vamos a denominar aniones. ¿Ok? Entonces, vean, si estos ya tienen carga eléctrica, pues no sería raro pensar que la distribución desigual de iones a través de la membrana contribuya justamente a que nosotros tengamos electricidad a través de la membrana. ¿Ok? Entonces, dicha esta introducción, vamos a iniciar con todos los procesos físicos básicos de la electricidad y posteriormente lo aterrizaremos a un modelo de membrana celular. Y como todo, es importante tener ciertas definiciones porque siempre que leemos nuestros libros de fisiología puede ser un poco complejo entender de dónde viene cada uno de ellos. Primero vamos a definir a la electricidad como un tipo de energía que se va a producir por flujo de electrones. Acuérdense que los electrones son estos que se encuentran pues alrededor de nuestro átomo, ¿ok? Son los que están pues moviéndose a cada rato y pues la interacción de estos electrones entre varios átomos pues nos van a dar justamente esta electricidad. Y esto se va a generar cuando se aplique algún tipo de fuerza. Esta fuerza puede ser una fuerza mecánica, una fuerza química, como en el caso de las baterías, una fuerza térmica, entre muchas otras más. ¿Ok? De aquí también tenemos que saber a qué hace referencia cada uno de los siguientes términos que aparecen en la tabla.
Primero, la carga, que es el concepto básico de aquí de la electricidad, la vamos a definir como una propiedad que ya tiene de por sí la materia. Es decir, la materia, al estar conformada por átomos y el simple hecho de que esos átomos ya tengan electrones alrededor de ellos, pues ya les van a otorgar una cierta carga. ¿Ok? La carga, por ejemplo, puede ser positiva cuando decimos que ese material tiene pocos electrones, porque los electrones, acuérdense que tiene carga negativa. Y decimos que la carga es negativa cuando abundan los electrones. ¿Ok? Siempre desde el punto de vista de electrones. Recuerden, porque es electricidad. A pesar de que tengamos protones en nuestro átomo también, esos no nos interesan. ¿Vale? Entonces, la carga es una propiedad ya intrínseca de la materia. Y esta se mide en coulombs. El símbolo que lo vamos a representar es una Q mayúscula. Posteriormente, hablaremos de voltaje. Pues resulta que cuando yo estoy comparando cargas, por ejemplo, una carga, aquí una carga grande y acá una carga chiquita, aquí yo tengo una diferencia de algo, un gradiente. Acuérdense, en fisiología siempre hablamos de gradientes. Pues este gradiente, que exista una diferencia, se le va a denominar voltaje. El voltaje también recibe el nombre de potencial eléctrico. Ahora, ¿qué es un potencial? ¿A ustedes a qué les suena potencial? Cuando alguien les dice, tú tienes el potencial de terminar la carrera. ¿A qué les suena? Capacidad. Muy bien, a que tienen la capacidad, pero el tener la capacidad realmente les asegura que van a terminar la carrera. No. No, ¿verdad? Entonces, una cosa es tener la capacidad, porque justamente yo tengo una diferencia de cargas para que se pueda mover electrones y por lo tanto generar electricidad, pero esto realmente no me asegura a que lo vaya a hacer. Es decir, solamente tengo el potencial, la capacidad para generar electricidad, pero puede que no lo haga, ¿vale? ¿Sí queda claro entonces qué es el voltaje o potencial eléctrico? Sí, Muy bien. Vamos con el siguiente concepto, que es la corriente eléctrica. La corriente eléctrica no es otra cosa más que el flujo de electrones, es decir, es un tipo de electricidad dinámica. Los electrones, piensen que aquí vamos a tener un material, voy a poner otro color. Piensen que este es nuestro material. Pues la corriente eléctrica sería que haya flujo de electrones a través de este. La corriente es una propiedad de los electrones en movimiento, más no del material. Piensen que el material es esta barrita negra. La corriente es el electrón moviéndose, o los electrones moviéndose, ¿vale? No es una propiedad del material. ¿Qué si es una propiedad del material? La resistencia y la conductancia. La resistencia es lo que se opone a esta corriente. Y la conductancia es la facilidad con la que el material puede permitir el paso de corriente, es decir, favorece el paso de corriente a través del material. ¿Ok? ¿Cómo se representan? La corriente eléctrica con el símbolo I, porque también se le denomina intensidad eléctrica. La unidad son los amperes. La resistencia, este si no lo olviden, se representa por la letra R y se mide en ohms. Y la conductancia, que representa la letra G, ¿ok? Se mide en ciencias. Entonces, nunca confundir corriente eléctrica con conductancia. Corriente es el electrón moviéndose, es decir, la energía en sí, y la conductancia es la propiedad del material para que pueda pasar libremente esa corriente. ¿Vale? Y por último, vamos a entrar con el concepto de capacitancia. La capacitancia, en pocas palabras, es
la capacidad que tiene un sistema para almacenar energía, es decir, almacena carga eléctrica. Almacena carga eléctrica. Y por lo tanto, esto funciona como una batería. Piensen que una pila, una batería, tiene adentro la capacidad para producir electricidad, pero está almacenada, es la capacitancia. Si nosotros ya conectamos la pila al control de la tele, a algún juguete o algún otro dispositivo, pues ya va a echar a andar todo el funcionamiento de ese dispositivo, ¿ok? Pero solamente hasta que se conecte algo. Por el momento solamente está almacenando energía, ¿ok? Y la capacitancia se mide en faradios y la letra C lo representa, ¿vale? ¿Hasta aquí tienen alguna duda con los conceptos? ¿Todo bien? Sí, está claro. Muy bien. Vamos ahora con las leyes que respaldan a la electricidad. Primero, la electricidad, que ya dijimos que es un flujo de electrones, puede ser de dos tipos. Puede ser una electricidad estática, que también recibe el nombre de descarga eléctrica, y también puede ser de tipo dinámica. La dinámica también es la corriente eléctrica. ¿Cuál es la diferencia entre estos? Piensen que la electricidad estática, cada cuerpo tiene ya una cierta carga. Supongamos aquí el cuerpo A tiene una carga positiva, ¿ok? Y el cuerpo B tiene una carga negativa. Acuérdense que positivo y negativo solamente hace referencia a qué tantos electrones tiene uno respecto del otro. La carga negativa tiene mayor número de electrones. Y acuérdense que la electricidad va de donde hay más electrones a donde hay menos. Entonces, qué cuerpo a qué le va a generar la descarga? ¿El A al B o el B al A? ¿El B al A? Muy bien, el B al A, porque dijimos que el negativo tiene más electrones. Entonces, se genera una descarga y esto hasta que ambos cuerpos queden con el mismo número de cargas. Eso es una descarga, que solamente porque existe una diferencia de que un cuerpo está más cargado que otro, se genera una descarga. Esto, por ejemplo, pasa cuando ustedes hacen el experimento del globo, ¿ok? Cuando están con alfombra, cuando llegan a un sitio y tocan a una persona, la saludan y les da toques. Solamente ocurre la descarga y ya, esa descarga es momentánea. Esto también se puede aplicar, por ejemplo, a las lesiones por rayos, ¿ok? Que suelen caer directamente en el organismo. ¿Qué ley rige a esta descarga eléctrica o corriente, pero no, o electricidad estática? La ley de Coulomb. La ley de Coulomb nos habla de dos principales aspectos. La magnitud de la carga, es decir, qué cuerpo está más cargado, ¿ok? ¿Qué tipo de carga es? Si es positiva o negativa. Acuérdense que opuestos se atraen, más con menos se atrae y menos con más se atraen, porque justamente uno tiene que descargar al otro, pero cuando ambos tienen cargas similares, se repelan. Y la otra cosa que importa es la distancia. Por ejemplo, si tengo dos cargas opuestas, sí se van a atraer entre ellos, pero va a ser mayor la atracción si están más cercas en comparación a que si están más lejos. De esto nos habla la ley de Coulomb. ¿Ok? Entonces, esto es electricidad estática o descarga eléctrica. Vamos ahora con la electricidad dinámica, que es la corriente propiamente dicho. Esta que dijimos que en un material
los electrones están brincando y se propagan a lo largo de este, porque tiene la propiedad de conductancia de ese material. Aquí no es una descarga de que se dé momentáneamente ya, aquí no, aquí se va a dar continuamente. Y esta corriente eléctrica o electricidad dinámica está respaldada por la ley de Ohm. La ley de Ohm nos establece la relación de la corriente eléctrica con dos parámetros eléctricos que ya mencionamos, que es el voltaje. Acuérdense que el voltaje dijimos que es el potencial eléctrico, es esa capacidad para poder generar corriente, pero no significa que lo haga, ¿ok? Acuérdense que potencial eléctrico también es una diferencia de cargas, donde hay una carga más grande a donde hay una carga más pequeña. Por lo tanto, la electricidad se va a ir de donde la carga grande a la carga pequeña. ¿Ok? Entonces, el voltaje lo favorece. Voy a utilizar otro color. Pues esta corriente eléctrica es inversamente proporcional a la resistencia. La resistencia dijimos que es una propiedad del material que hace que se opone a este flujo de electrones. Por ejemplo, hay distintos tipos de materiales. Es mucho más fácil que la electricidad se propague a lo mejor por un metal que se propague pues por la madera, ¿no? Por el plástico, porque tiene alta resistencia a ese flujo de corriente. ¿Ok? Entonces la resistencia prácticamente se opone a la corriente. ¿Ok? ¿Qué pasaría si yo incremento el voltaje? La corriente eléctrica también va a incrementar. Pero ¿qué pasa si yo incremento la resistencia? La corriente va a disminuir. ¿Ok? Ahora, si yo les preguntara de todos estos conceptos que hemos visto, ¿cuáles creen que apliquen a la célula? ¿La electricidad estática con las cargas separadas o la electricidad dinámica con corriente eléctrica? ¿Ambas? Ambas, excelente. La electricidad estática, a un término a lo mejor que ya ustedes identifican más, lo podemos representar en el potencial de membrana en reposo. Cuando la célula está en reposo, está separando normalmente iones de composición distinta dentro y fuera de la célula. Entonces, al tener cargas distintas separando, se está comportando como si fuera una batería. Entonces, esa batería, ¿ok? En algún momento podría generar electricidad, ¿ok? Tiene un voltaje, un potencial para mover. Bueno, entonces, como yo ya tengo algo para mover, yo sí puedo tener corriente eléctrica, ¿ok? O electricidad dinámica. Porque una vez que a lo mejor yo abra un canal o que yo permita el paso de iones a través de la membrana, esos iones cuando se mueven son cargas y cuando se mueven las cargas dijimos que generan corriente. Entonces, ambos ejemplos los podemos representar en nuestro modelo celular. Aquí, por ejemplo, la electricidad dinámica lo podemos representar más cotidianamente con un potencial de acción. ¿Ok? Entonces, ¿queda claro hacia dónde vamos con esta breve introducción de principios de electricidad? ¿Alguien tiene alguna duda? Por el Seguimos entonces. momento no. Gracias. Ahora sí, ¿por qué hay electricidad? Bueno, resulta que si nosotros colocamos un electrodo dentro de una célula, un microelectrodo, ¿ok? Y el otro, para tener la comparación, lo ponemos fuera de, vamos a tener un registro y nos va a decir, ¿sabes qué? Esta célula tiene, en este caso, menos 65 milivoltios. Y acuérdense que, como en fisiología, todo se utiliza en unidades muy, pero muy pequeñas. En este caso, utilizaremos milivoltios. Acuérdense que el voltaje en este caso es pues una unidad de potencial. Estamos comparando. El interior es 65 veces más negativo que el exterior. ¿Ok? Entonces el interior de la célula es negativo. ¿Y esto por qué se está generando? Bueno, porque nosotros tenemos, vean, nuestra membrana lipídica que es semipermeable, es decir, permite el paso de unas cosas, pero de otras no. Tiende a separar cosas, ¿vale? Pero no separa de igual forma las cargas dentro y fuera. Van a ser de composición distinta, esos iones que nos dan la carga. Entonces, al tener esa distribución desigual, ya está generando una diferencia de
cargas o un potencial eléctrico. A ese potencial le llama potencial de membrana y es así como lo podemos medir. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son las principales cosas que nos interesa saber para que se pueda generar electricidad en una célula? Uno, saber cómo se generan los gradientes de concentración. Y dos, en el caso de la electricidad dinámica, cuando se muevan los iones, pues saber cómo pasan los iones a través de la membrana. Como esto ya lo vimos, vamos a ver si lo pueden responder. ¿Recuerdan quién se encargaba de generar los gradientes de concentración? Empieza con bomba. ¿Qué seguirá? Sodio, potasio. La Muy bien. bomba sodio-potasio. Potasio, ¿verdad? Dijimos que las dos grandes funciones de la bomba sodio-potasio es generar gradientes y con eso modulaba el volumen intracelular, pero además generaba un potencial de membrana, ¿verdad? Entonces, si yo tengo un gradiente de concentración, acuérdense que gradiente es una diferencia, que sea distinto la composición adentro que afuera. Si ya hay un gradiente, ya hay potencial eléctrico, ¿verdad? Ya estamos contribuyendo. Y ahora sí, como hay un gradiente, ya se pueden mover los iones, pero para que los iones puedan atravesar la membrana, ahora sí, esto también ya lo vimos. ¿Qué necesitamos específicamente? Transportadores. Proteínas. Ok, muy bien, proteínas, que básicamente son los canales iónicos. Y ven, ya vamos entendiendo entonces por qué es importante la bomba, sodio y potasio y los canales iónicos para hablar de electricidad en un modelo celular aterrizado. Recordamos, los canales iónicos se clasifican en no regulados, también llamados de fuga, ¿verdad? Y esos canales de fuga solamente tengan ahí anotado, lo retomaremos más adelante, son los que nos ayudan con el potencial de membrana en reposo. Después lo definiremos este concepto, solamente ténganlo ahí. Y también tenemos canales regulados, es decir, esos que abren o cierran sus compuertas en respuesta o ausencia de ciertos estímulos, que pueden ser por voltaje, por la unión de una sustancia química, un ligando, que puede ser tanto extra como intracelular. Pueden ser mecanosensibles, es decir, que responden a la fuerza mecánica de distensión o de algún otro tipo. Bien, y por ejemplo, los canales voltaje dependientes, estos, igual anótenlo y lo retomaremos más adelante, nos ayudan en el proceso del potencial de acción. Mientras que los ligando dependientes y los mecanoactivados nos ayudan a generar otros potenciales que son distintos a la acción, que se llaman potenciales electrotónicos. Nuevamente, solo ténganlo anotado. En un momento hablaremos de cada uno de estos conceptos. ¿Vale? Ahora veamos cómo es el interior de este canal iónico. Vean que las moléculas, acuérdense que están ionizadas porque están en contacto con moléculas de agua, ¿verdad? En este caso, vean cómo son muy, pero muy, muy selectivos. Ustedes dirán, una molécula de potasio y un sodio, ambos tienen carga positiva. Pero ¿por qué este canal es específico para sodio y no puede pasar potasio? Vean cuál es el grado de hidratación, es decir, cuántas moléculas de agua tiende a traer este sodio y cuántas tiende a traer este potasio. Pues este grado de hidratación, cuando llega al filtro selectivo, que es esta cosa que ven acá, que determina si pasa o no pasa, pues aquí solamente con el grado de hidratación va a permitir el paso del sodio, mientras que el del potasio no lo va a hacer. Es muy compleja la interacción que se da ahí adentro, pero solo quiero que se lleven que los canales iónicos son muy, pero muy, muy, muy específicos. Si el canal es para sodio, solamente va a pasar sodio, independientemente de que el potasio también tenga carga positiva. ¿Vale? Y la otra cosa que necesitamos es la bomba sodio y potasio. Ahora, ¿cómo aterrizamos esto a un modelo más y más y más y más parecido a un circuito eléctrico? Pues veamos primero esta imagen que está acá. ¿Recuerdan que hablábamos de la capacitancia?
que esa capacidad, valga la redundancia, de almacenar energía por el simple hecho de separar cargas, que era como un ejemplo de una batería. Vean que tenemos acá dos placas separándose, ¿ok? Que eso es un condensador o capacitor. Y en cada extremo vamos a tener una cierta carga. Aquí tenemos una carga positiva y aquí una carga negativa. Ya con esto yo ya tengo una diferencia. Se genera un cierto voltaje que podría generar electricidad en algún momento, siempre y cuando se conecte. Bien, si esto lo transpolamos a una célula, pues es justamente lo mismo. Vean cómo la bicapa, perdón, lipídica tiene en un extremo una separación de una carga que suele ser positiva al exterior y negativo al interior. Se comporta entonces como una batería. Y una batería ya dijimos que almacena carga para que posteriormente pueda generar electricidad. ¿Cuándo va a generar electricidad? Cuando permita el paso de cargas a través de ella. Ya dijimos cómo pasan estas cargas a través de los canales iónicos. Y ven, aquí tenemos varios. Acuérdense que el canal de potasio hace que el potasio salga porque el potasio se encuentra más concentrado adentro, 140 adentro y 4 aproximado afuera. El sodio entra, ¿por qué? Porque afuera tengo 145 de sodio y adentro tengo 15 de sodio. El calcio entra porque afuera tengo, vamos a poner 1 de calcio o 2.1 de calcio y adentro vamos a tener 0.00001 de calcio. Y el cloro entra porque afuera tengo 108 de cloro y adentro tengo 20 de cloro. ¿Ok? Por eso es que se mueven. ¿Quién genera estos gradientes? La bomba. ¿Quién genera el paso? Los canales. Y ahora sí, yo creo que esto ya se les hace más familiar de acuerdo con sus clases que tuvieron en algún momento de física. Vean que los canales se están comportando como capacitancia y resistencia al mismo tiempo. Capacitancia porque es una propiedad del material, de la membrana, que permite el paso. Pero si el canal se cierra, ¿qué pasa con la resistencia? Incrementa, ¿verdad? Y entonces ya no permite el paso. Entonces, el canal va a determinar tanto la resistencia como la conductancia que va a tener la membrana, dependiendo del estado de abierto o cerrado en el cual se encuentre. Y vean que en cada momento la fuerza impulsora o el voltaje va a estar determinado por esta capacitancia o propiedad de batería que tiene ya la célula por el simple hecho de separar cargas. ¿Ok? Entonces, hasta aquí, ¿alguna duda? Esta es como que la parte más tediosa de entender. De aquí ya veremos puros conceptos que se suelen abordar muy fácilmente en los libros. ¿Todo bien? Seguimos entonces. Vamos ahora a hablar de los potenciales de membrana. Acuérdense, potencial es una diferencia de carga dentro y fuera de la célula. ¿Ok? Entonces, vamos a ver qué tipos de potenciales podemos encontrar. El primero de ellos es el potencial de equilibrio. Como su nombre lo dice, equilibrio es porque por alguna razón yo debo que generar dos magnitudes, pero en sentido contrario para que lleguen en un estado de equilibrio. Es decir, que sean magnitudes similares en sentidos contrarios para que sí siga habiendo flujo de algo, pero el flujo neto sea de cero. Por ejemplo, si entran 10, que salgan 10 y así se mantiene un equilibrio. Pero para tratar de entenderlo, recordemos que los iones, a final de cuentas, son un soluto. Son un soluto. Y como son un soluto, cualquier soluto se rige por un gradiente químico. Un gradiente químico, es decir, de donde hay mayor concentración a donde hay menor concentración. Pero ¿cuál es la otra propiedad que tiene un ion? Que tiene carga eléctrica. Tiene carga. Entonces, también se rige por un gradiente eléctrico. Y el gradiente eléctrico que dijimos que va de donde hay mayor carga a donde hay menor carga. ¿Ok? Entonces,
pues pensemos más o menos cómo va a estar tanto el gradiente eléctrico y el gradiente químico para cada uno de nuestros iones. Primero, acuérdense siempre que el líquido intracelular es negativo, porque si nosotros medimos el potencial de membrana, es negativo, ¿verdad? Respecto al exterior. Entonces, para cada uno de los siguientes iones nos vamos a preguntar el gradiente químico hacia dónde va y el gradiente eléctrico hacia dónde va. ¿Ok? Vamos a iniciar con el sodio. Vamos a poner un ejemplo y ahorita me van a entender lo que estoy comentando. El sodio, por gradiente químico, ¿hacia dónde va? ¿Entra o sale de la célula? Entra. Entra, ¿verdad? Porque afuera tenemos 145 y adentro tenemos 15. Entonces, por gradiente químico, lo estoy poniendo en azul, entra. Ahora vamos por gradiente eléctrico. El sodio tiene una carga positiva. El sodio tiene carga positiva. Y adentro es negativo, el líquido intracelular. Entonces, ¿qué pasa con el gradiente eléctrico? ¿Hace que entre o que salga? Que salga. A ver, recuerden que ley nos hablaba Entre. de la carga, la de Coulomb, ¿verdad? ¿Y qué nos decía de la interacción entre las cargas? Cargas iguales Repelen. se repelan y cargas distintas Se atraen. se atraen. Entonces, el sodio por gradiente eléctrico entra o sale. Entra. Entra también. Entonces, la tendencia al sodio, vean, tanto por gradiente químico como por gradiente eléctrico es a entrar. Entonces, el sodio tiene una gran fuerza para poder entrar. El problema es que, acuérdense que la permeabilidad para el sodio, lo veríamos en líquidos, tiene un coeficiente de reflexión de 1. Es decir, que el sodio normalmente no puede entrar a la célula y el poco sodio que entra, luego lo saca la bomba sodio y potasio, ¿verdad? Entonces, el potencial de equilibrio trata de explicar en qué momento tanto el gradiente químico como el gradiente eléctrico, ¿ok? A qué valor de potencial de membrana van a estar en equilibrio, es decir, uno con el otro se van a compensar. Ahora vamos con el ion potasio. Voy a utilizar los mismos colores, pero ahora en el otro lado. Por gradiente químico, ¿el potasio entra o sale de la célula? Sale. Sale, ¿verdad? Porque adentro tenemos 140 de potasio y afuera tenemos solamente 4 de potasio. Y por gradiente eléctrico, ¿cuál es la tendencia del potasio? Entrar. Entrar, ¿verdad? Porque el potasio también tiene carga positiva. Entonces, el líquido intracelular tiende a atraerlo. Y vean acá. Aquí sí puedo entender un poquito más el concepto de potencial de equilibrio. El potencial de equilibrio es ese valor de potencial de membrana para que el potasio no entre ni salga, es decir, tanto el gradiente químico como el gradiente eléctrico se encuentren compensados entre ellos, porque ya vean que cada uno va hacia un sitio distinto. Y por ejemplo, el potencial de equilibrio para el potasio es de -90. Es decir, yo requiero que la membrana celular esté con -90 milivoltios para que este potasio que tiende a salir ya no lo deje salir. Con -90 milivoltios, la carga negativa va a hacer que junto con el gradiente químico que tiende a salir ya no lo deje. Y ahora ya está en equilibrio y ya no haya un flujo. ¿Vale? Ese es el potencial de equilibrio. Si nosotros tuviéramos este voltaje, el potasio no saldría para nada. ¿Ok? ¿Qué pasaría con el sodio? Vean, con el sodio yo necesito que el potencial sea de +60 para que ya no haya flujo de sodio. Si yo ahora adentro, en vez de que sea negativo, le pongo positivo y le pongo de +60, ¿qué es lo que va a hacer? En vez de que
por gradiente eléctrico este entre, positivo y positivo se van a repelar. Entonces, por carga eléctrica, el sodio no va a querer entrar. Y entonces se compensa. El químico que sí entra acá y el eléctrico que está repelando con este valor de potencial de equilibrio. Entonces, no sé si ya queda un poquito más claro a qué hace referencia el potencial de equilibrio. Es siempre considerando el gradiente químico y el gradiente eléctrico. ¿Ok? ¿Todo bien? Sí. Muy bien. Seguimos entonces. Pues resulta que la célula, ¿ok? No va a ser solamente permeable a un solo ion. Bueno, aquí solamente para mencionar, se me estaba olvidando, el potencial de equilibrio de un ion se puede calcular con la ecuación de Nernst, donde, vean, acuérdense que el potencial de equilibrio involucra tanto el gradiente químico como el gradiente eléctrico. Las fórmulas siempre son sabias y nos dicen, la ecuación de Nernst nos pone toda esta primera parte que nos habla sobre la parte eléctrica y nos dice que considera la constante de los gases, ¿ok? La temperatura medida en kelvins, la F, que es la constante de Faraday para un campo eléctrico, y la S, que es la valencia de un ion. Ya hemos comentado que es la valencia de un ion, ¿vale? Esto ya simplificado, o sea, ya con condiciones ambientales y condiciones fisiológicas constantes, con valores constantes, nos da el siguiente valor, 61.5. Solamente lo vamos a dividir entre la valencia porque no todos son monovalentes. El calcio, el magnesio y el fosfato son divalentes. Aquí la única diferencia en su momento si es que quieren hacer la división, ¿vale? Y vean que el siguiente componente, lo pongo ahora con color azul, representa el gradiente químico. Eso se multiplica por la parte logarítmica de la diferencia de concentración. Vean aquí cómo se divide la concentración tanto extracelular como intracelular. Entonces, tenemos pues ya ambos componentes, químico y eléctrico. Y este cálculo pues nos va a dar los valores que hemos comentado. Vean que el potencial de equilibrio para el potasio, ya redondeado, es de menos 90 milivoltios. ¿Ok? Es decir, que con este valor el potasio ya no se va a mover. Para el sodio es de más 60, para recordar fácil, y del calcio, vean, es de más 120. ¿Ok? Porque el calcio necesita un valor mucho más grande que el del sodio, a pesar de que sus concentraciones sean más pequeñas, porque acuérdense que es divalente el calcio. Y aquí está para estos otros iones. No olviden el valor del potencial de membrana, el valor del potencial de equilibrio para el potasio. Ahorita veremos su relación con el potencial de membrana. Ahora sí, dicho esto, les comentaba que la membrana no solamente es permeable a un ion, sino es que pasan varios. Y como la membrana es permeable a varios, esta ecuación de Nernst la vamos a suplir por la ecuación de Goldman, Hodgkin y Katz. ¿Ok? Y esta ecuación, vean que incluye, toda esta primera parte es la parte eléctrica que ya mencionamos, entonces esto queda igual, pero vean que le ven de diferente en comparación con la fórmula previa. ¿Qué tiene esta fórmula que esta no tenga? La letra P, ¿verdad? Y la letra P nos habla de la permeabilidad. Es el coeficiente de permeabilidad. ¿Por qué es importante considerar la permeabilidad? Porque la membrana no es igualmente permeable para el potasio, para el sodio y para el cloro. Acuérdense que para el sodio pues, realmente casi no deja pasar al sodio. Para el potasio ya veremos que sí puede pasar muy libremente este. Entonces, ¿cuáles son los coeficientes de reflexión respectivos para cada uno de estos iones? Para el potasio va a ser de 1. Esto significa que el 100% del potasio puede pasar libremente a través de la membrana. El coeficiente de permeabilidad del cloro es de 0.5, es decir, la mitad del cloro puede pasar fácilmente a través de la membrana. Mientras que del sodio
es de 0.05. Solamente el 5% del sodio puede atravesar la membrana en un estado de reposo, es decir, cuando la célula no esté siendo estimulada, no esté haciendo alguna actividad. Vean que es muy poco el sodio que realmente pueda entrar. Y aunado a esto, recuerden que la bomba sodio y potasio, este poco que pueda entrar, luego lo va a sacar. Bien, entonces la ecuación de Goldman-Hodgkin y Katz considera la permeabilidad porque no todos van a tener la misma. Y de aquí vean que igual sigue considerando gradientes de concentración y gradientes de concentración. ¿Ok? Esta ecuación de Goldman-Hodgkin y Katz nos va a dar un cierto valor de potencial de membrana, que sería lo más parecido a que si considerara todos los iones, porque esos son los más abundantes. Bien, y veamos entonces cuáles son los potenciales de reposo para ciertos ejemplos. Para las neuronas van a tener un potencial de menos 70 milivoltios. ¿Ok? Para el músculo esquelético va a ser de menos 90. El músculo liso de menos 50. El músculo cardíaco de menos 70 también. De aquí el eritrocito puede tener un valor de menos 10. Y vean que todos, absolutamente todos tienen un valor negativo. ¿Y por qué este potencial de membrana en reposo va a ser negativo? Porque la permeabilidad para el mayor número de casos de estas células se va a deber principalmente al potasio. Y ya dijimos que el potencial de equilibrio del potasio suele ser de menos 90. Por lo tanto, regla y lo que tienen que recordar siempre, el potencial de membrana en reposo de una célula va a ser lo más cercano al potencial de equilibrio del ion al cual sea más permeable. Supongamos el ejemplo de la neurona de menos 70. De esos menos 70, el potasio es de menos 90. Solamente el sodio y el cloro están poniendo 20 de voltaje positivo que está influyendo acá, porque casi no son permeables. ¿Ok? Ahora, si yo les preguntara, ¿qué pasaría si yo me encontrara con una célula que invierte sus permeabilidades? Ahora es más permeable con el sodio. Vamos a darle ahora al sodio la permeabilidad de 1 y al potasio le vamos a dar la permeabilidad de 0.05. ¿Cuál creen que sea el valor aproximado del potencial de membrana para esa célula? Recuerden la leyenda de acá arriba. Más 60. Muy bien. Se tendría que acercar a más 60, que es el potencial de equilibrio del sodio. Entonces, el valor de potencial de membrana de reposo para esa célula de imaginaria, pongámosle, va a ser sí o sí positivo. ¿Ok? Entonces, nunca olviden eso. El potencial de membrana de reposo de una célula va a ser lo más cercano al valor del potencial de equilibrio del ion al cual sea esta más permeable. ¿Y por qué la célula es bien, pero bien permeable al potasio? Porque las células tienen unos canales que se llaman canales de fuga de potasio. Y un canal de fuga, ¿qué dijimos? ¿Qué es? ¿Un canal qué? Que siempre esté abierto. Muy bien, que siempre está abierto. Entonces, la permeabilidad de esas células, pues siempre la va a tener, porque ese canal siempre va a estar abierto. Esos canales los podemos encontrar con nombres específicos. Pueden ser los canales que generan la corriente IK1, ¿ok? O los canales de potasio de doble poro, los K2P, dependiendo del tipo de célula. En las neuronas solemos encontrar la corriente K2P de doble poro y en los músculos las corrientes K1, ¿ok? ¿Hasta aquí tienen alguna duda? ¿Sí queda claro entonces todo esto de los componentes de la fórmula y las permeabilidades relativas? Sí, sí está claro. Sí, muchas Muy gracias. bien. Ahora, así como el potasio es el factor más importante,
existen otros determinantes. Los determinantes de un potencial de membrana en reposo van encaminados a saber por qué o qué factor contribuye a que sea negativo mi líquido intracelular respecto al extracelular. Entonces, pensemos, ¿por qué será negativo el intracelular respecto al extracelular? Primero, ya hemos comentado la alta permeabilidad al potasio. Ese es el factor más importante. Hasta el 90% lo puede estar representando este mismo. Ya nos hemos dado cuenta. ¿Ok? Y esta permeabilidad se debe a que tenemos canales de fuga de potasio. ¿Ok? Aunado a que tenemos un gradiente importante. Acuérdense que el gradiente pues va de 4.5 extracelular e intracelular de 140. Entonces, el potasio sí o sí se va a poder mover fácilmente a través de sus canales de fuga. ¿Ok? En segundo lugar, pues tenemos unos aniones intracelulares que normalmente no pueden salir, es decir, no son penetrantes, se quedan adentro. Y por lo general son los grupos fosfatos y las proteínas. El líquido intracelular en su citosol están pues por ahí flotando varios grupos fosfato que conforman, por ejemplo, ciertas moléculas como el ATP, ¿ok? También tenemos fosfato donde formando parte de los nucleótidos y nucleósidos a nivel del genoma, ¿verdad? Las proteínas, pues todo es proteínas dentro de la célula. Entonces, enzimas, proteínas estructurales, todo eso son aniones, son proteínas que no van a poder salir, que pueden estar incluso incrustadas en ciertos organelos, pero por el simple hecho de tener carga negativa, están contribuyendo a que sea negativo el líquido intracelular respecto al extra. En tercer lugar, y no menos importante, el simple hecho de que el sodio no sea permeable, permeabilidad de 0.5, es decir, que pueda pasar muy, pero muy, muy poco sodio, contribuye a que sea negativo, porque si el sodio si fuera permeable, ya vimos, ya pusimos el ejemplo en la célula imaginaria, que el valor inmediatamente se hace positivo, ¿verdad? Y por último, y vean que este representa menos del 5% del potencial de membrana de reposo global, es la actividad de la bomba sodio y potasio. Y esta no es tanto porque esté sacando 3 sodios y meta 2 potasios y quede una carga de -1, sino es importante porque va a generar los gradientes para que se puedan mover fácilmente estos. Si yo bloqueo la bomba sodio y potasio, pues acá el potasio va a estar saliendo por los canales de fuga y va a llegar en un momento donde ya va a ser lo mismo acá y acá. Va a llegar a su equilibrio, ¿verdad? Y ya no va a poder regresar entonces para generar gradiente. Y ya dijimos, los solutos no se mueven si no hay gradiente de concentración. ¿Vale? Entonces, ese es el papel principal de la bomba sodio y potasio. Ahora, en la vida clínica hay formas de modificar el potencial de membrana de reposo. Uno de ellos es modificar la concentración de potasio extracelular con trastornos del potasio. Es decir, que nos encontremos con hiper o hipocalemias. Y la otra es que si yo modifico la bomba sodio potasio, podría modificarse un poco. Acuérdense que tenemos los inhibidores de la bomba sodio potasio, los digitálicos, y los trastornos del potasio los veremos más adelante en la correlación clínica. Solamente consideren que si nosotros modificamos el potasio, le va a pegar directamente a la bomba, perdón, al potencial de membrana de reposo. Pregunta ahora, si nosotros modificamos el sodio extracelular, es decir, tenemos hipernatremia, hiponatremia, que, eh, ¿creen que va a generar algún cambio en el potencial de reposo? No. No, ¿verdad? Porque pues no es permeable. Entonces, por más que le metamos sodio afuera de la célula, este casi no entra. Y entonces no interfiere con el potencial de membrana de reposo. Bien, de ahí pues la importancia de conocer los determinantes. ¿Ok? Ahora, este potencial de membrana en reposo no va a ser siempre así. Puede que en unas células se mantenga constante, pero hay otras células que pueden modificar su potencial de reposo.
Por ejemplo, vamos con cierta nomenclatura. Cuando el potencial de reposo, pensemos que tomamos prototipo de menos 60 milivoltios. Cuando el potencial de membrana de reposo se hace hacia abajo, es decir, adquiere valores más negativos, se hace más negativos y llega, por ejemplo, a menos 100 milivoltios. Este simple hecho de ir hacia abajo se le llama hiperpolarización. ¿Vale? Ahora, si el potencial de membrana en reposo, por alguna razón, se está haciendo menos negativo, es decir, está subiendo, se hace menos negativo o incluso adquiere valores positivos, pasando el cero, siempre que vaya hacia arriba se le va a llamar despolarización. ¿Ok? Entonces, este valor puede despolarizarse o hiperpolarizarse según sea el desencadenante. Y algunos de estos efectos pueden generar una respuesta fisiológica en las células. Entonces, esos cambios del potencial de membrana pueden ser potenciales de acción o potenciales electrotónicos, y es lo que a continuación veremos. Bien, pero ¿qué desencadena que algo pueda modificar ese potencial de reposo, ese potencial basal? Principalmente los estímulos. Y estos estímulos no es otra cosa más que un tipo de energía que hace susceptible una célula a generar una respuesta. ¿Quiénes responden principalmente a estímulos? Característicamente las células excitables. Y entonces decimos que excitabilidad, ¿ok?, es la propiedad que tienen las células de responder a un estímulo generando un cambio en su potencial de membrana en reposo. Eso desde el punto de vista de la electrofisiología. Es decir, que llega un estímulo y genera un cambio en su potencial de membrana. Ese cambio, ya dijimos, puede ser hacia arriba o hacia abajo, dependiendo de pues cuál sea la célula. Ahora, un poco de términos que vamos a estar mencionando a lo largo de la plática es, primero, saber de qué tipo de estímulo estamos hablando. Vamos a hablar primero del estímulo adecuado. Cuando hablamos de adecuado, tiene que ver con la naturaleza del estímulo. Por ejemplo, el estímulo adecuado para las neuronas es el estímulo eléctrico. El estímulo adecuado para el músculo esquelético es el estímulo químico, esencialmente la acetilcolina, que es un neurotransmisor. Y por ejemplo, el estímulo adecuado para los fotorreceptores, esos que tenemos en los ojos y nos permiten ver, es la luz. Vamos a quedarnos con este ejemplo del fotorreceptor. El estímulo adecuado es la luz. Nosotros podemos ver porque distinguimos distintas longitudes de onda, que es la luz. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si a ustedes llegan y los golpean en la cara? ¿Qué va a pasar con su vista? ¿Qué han visto en las caricaturas? Fosfenos. ¿Muy bien? ¿Se ven Bueno, estrellitas, lucecitas. no? Los ocenos. Entonces, ese fue un estímulo mecánico. Ojo, no es el estímulo adecuado, pero generó una respuesta. ¿Cuál es el estímulo adecuado para el fotorreceptor? La luz, un estímulo fotópico. ¿Vale? Lo mismo sucede con las neuronas. Para las neuronas el estímulo adecuado es eléctrico, pero si nosotros, por ejemplo, a un nervio, ustedes cuando en la región del codo, luego se dan un golpe que sienten hasta una descarga eléctrica porque se pegaron, hasta dicen, me di justo en el nervio, es porque un estímulo mecánico no es el adecuado, pero estimuló a las neuronas que, bueno, a los axones que iban a través de ese nervio, ¿vale? Entonces, el estímulo adecuado tiene que ver con la naturaleza. Y la naturaleza puede ser eléctrico, químico, mecánico, térmico o lumínico. Bien, este término no lo tenemos que confundir con estímulo efectivo. Un estímulo efectivo se utiliza más en situaciones macroscópicas para saber si el objeto de estudio desarrolla o no una respuesta. Un estímulo efectivo es todo aquel que desarrolla una respuesta independientemente de la naturaleza del estímulo, independientemente de la intensidad del estímulo. Es nada más un absoluto sí desarrolló respuesta o no desarrolló respuesta. ¿Ok? Un estímulo efectivo es aquel que sí genera respuesta, pero no me interesa más.
¿Ok? Y por último, el estímulo umbral. Este tiene que ver más con la magnitud del estímulo. Un estímulo umbral, piensen que el umbral es un valor. Supongamos el umbral para las neuronas es de menos 50 milivoltios. Si un estímulo llega de menos 70, que es el reposo, a menos 50, se da un impulso eléctrico. Ese es el estímulo umbral, aquel que si llega y genera una respuesta. Un estímulo subumbral es aquel que no llega a ese valor, es decir, no tiene la suficiente intensidad o magnitud para generar una respuesta. Entonces, el subumbral no genera respuesta. Y por último, tenemos estímulos que se pasan de intensidad, superan, en este caso, esos 150. A eso se les van a llamar supraumbrales. Entonces, estímulo umbral hace referencia a la magnitud o intensidad de ese estímulo. Adecuado hace referencia a la naturaleza y el estímulo efectivo es cualquier respuesta que se haya generado en la aplicación de ese estímulo. ¿Alguna duda con estas definiciones? Yo tengo una pregunta. ¿Sí? Bueno, estaba leyendo y se supone que cuando ya hay un estímulo o cuando ya se genera como un cambio de los milivoltios, llega hasta un punto en donde ya no va a poder crecer más. El supraumbral sería, ¿hasta qué punto llegaría el supraumbral? O sea, no, Ok. ¿qué tanta magnitud llegaría? ¿O cuántos milivoltios más o menos sería? Claro, ahorita vamos para allá. Eso tiene que ver con algo que se llama refractariedad de una célula. La refractariedad, acuérdense que tiene que ver con el estado de los canales iónicos. Refractario es igual a que un canal esté inactivo. Entonces, ese canal inactivo no lo vamos a poder abrir a menos que otra vez pase a un estado cerrado. Ahorita lo vamos a ver más adelante y ahí con todo gusto te respondo la duda, ¿vale? Ah, bueno, muchas gracias. Bien, ahora vamos con este esquema. Vean, tenemos el potencial de reposo, tenemos el valor umbral. Si este estímulo llega al umbral, se genera un potencial de acción, es decir, una respuesta eléctrica que nos interesa en excitabilidad. Veamos acá. Veamos menos 50, menos 55 milivoltios, ¿ok? Vamos a poner el umbral y menos 70 tenemos el potencial de reposo, ¿ok? De menos 55 a menos 70 necesita un estímulo que llegue ahí. Vean que acá estos estímulos no han llegado al umbral, que es la línea punteada roja. Por lo tanto, no se generan estos potenciales de acción que se ven acá. Pero una vez que ese estímulo si llega al umbral, vean, se genera potencial de acción. Entonces, si no se llega al umbral, es decir, son subumbral, no generan potencial de acción. Lo que van a generar se llaman potenciales electrotónicos. Entonces, los potenciales electrotónicos son subumbrales, son cambios en el potencial de membrana que no van a tener las características de un potencial de acción porque no se llegó al umbral, subumbral. ¿Y qué pasa? Vean si la intensidad del estímulo representada acá arriba es aún mayor. Vean acá, es más grande la intensidad. Se siguen generando potenciales de acción y todos tienen la misma forma. Lo único que va a variar es la frecuencia de disparo. Todos son igualitos, no es como que el potencial se vaya a hacer más grande. No, lo único que pasa es que se van a repetir con mayor frecuencia. Bueno, una vez dicho este tipo de respuestas, primero veremos potencial de acción y después veremos potencial electrotónico. Iniciaremos con este potencial de acción. Para nosotros hablar de potencial de acción necesitamos cubrir ciertos criterios y esto va encaminado a la definición de un propio potencial de acción. ¿Qué es este? Es una despolarización espontánea de gran magnitud que adquiere valores positivos. Este potencial de acción a fuerzas tiene que pasar el cero y adquirir valor positivo. Y ojo, es despolarización porque ya dijimos, todo lo que vaya hacia arriba es despolariza, ¿verdad? Espontánea porque se da de forma
inmediata, ¿ok? No va de forma progresiva, no va subiendo así como una montañita, se da, o sea, sube y vean, casi es un trazo perpendicular a el voltaje medido. Es un fenómeno estereotipado que hace referencia a esto, más o menos lo que comentábamos. Vean que todos los potenciales tienen la misma forma. Entonces, que sean estereotipados significa que tienen la misma forma. Esto quiere decir que cada vez que ustedes estimulen, a lo mejor un nervio, ese nervio siempre les va a generar este mismo trazado, ese mismo potencial. No importa que tú le metas más intensidad, siempre va a tener la misma forma. ¿Ok? Es una respuesta de todo o nada. De aquí viene la ley del todo o nada. Es decir, si llega al umbral, sí pasa, se da todo. Si no llega al umbral, nada. ¿Vale? Si es supraumbral, pues como si lo pasó, todo también. ¿Ok? Y por último, algo que tienen estos potenciales de acción es que se pueden propagar a lo largo de la membrana celular a través de algo que se llama propiedades activas. ¿Ok? Esto lo veremos más adelante. Entonces, eso es lo que define un potencial de acción. ¿Qué tipos de potenciales de acción podemos tener? La morfología va a depender de los tipos de canales iónicos, que acuérdense que los canales son quienes realmente hacen todo el trabajo de electricidad en la célula. Depende de qué tipos de canales, cuántos canales y qué célula sea. Esos pueden ser en espiga, por ejemplo, en las neuronas y en el músculo, este que ven acá, músculo esquelético. Puede ser en meseta, este que ven por acá. Hacen como que esta, pues valga la redundancia, meseta que está acá. Ese está en el músculo cardíaco, pero que es contráctil, ese que genera fuerza para bombear sangre. Y también tenemos potenciales rítmicos, estos que se autogeneran de forma espontánea y constante. Bien, esos, por ejemplo, los podemos encontrar en células que se llaman marcapasos, tanto en el músculo cardíaco, el marcapasos del corazón que rige la frecuencia cardíaca y por eso el corazón siempre está latiendo. También los encontramos en nuestro centro de la respiración a nivel de bulbo raquídeo. ¿Ok? Si ustedes se preguntan por qué nunca dejamos de respirar, bueno, pues parte de una teoría que explica esto es que tenemos un marcapasos de la respiración que hace que siempre estemos respirando, ¿vale? También tenemos de estos a nivel del tracto gastrointestinal. La peristalsis continua se genera también por ciertos potenciales rítmicos que tenemos por ahí. Entonces, esto es la clasificación de cómo podría ser la morfología de ese potencial de acción. Pero vean que todos estos, absolutamente todos, adquieren valores positivos. Positivos son respuestas espontáneas y cumplen con los criterios que previamente mencionamos. Ahora, ¿qué pasa con aquellas respuestas que no llegan al umbral? Pues van a quedar como potenciales electrotónicos. Potenciales electrotónicos. Vamos a compararlo con el de acción. ¿Cuáles son los criterios a cumplir para este? Este, en comparación con el potencial de acción, no necesariamente tiene que ser despolarizante. Puede ser tanto des o hiperpolarizante. Pero si es despolarizante, nunca llega a valores positivos, porque no está pasando el umbral, ¿verdad? Entonces veamos acá, este es el umbral, zona punteada de rojo, y vemos, el potencial puede ser incluso hiperpolarizante o despolarizante, pero sin pasar el umbral. Esos son fenómenos variables, es decir, no todos van a tener la misma forma. Vean cómo este es bien distinto a este, aunque ambos sean hiperpolarizantes, no van a tener la misma forma porque son respuestas graduadas, es decir, dependen de la intensidad y la duración del estímulo. Veamos acá. Si el estímulo es pequeño, la respuesta es pequeña. Si el estímulo es un poquito más grande, va a ser un poquito más grande. Si acá yo nada más le pongo que sea despolarizante, pues aquí también va a ser despolarizante, siempre y cuando nuevamente no pase el umbral. Entonces es una respuesta graduada porque es prácticamente una representación de la magnitud del estímulo que se esté aplicando. Y acuérdense que el de acción no es así. El potencial de acción es una respuesta todo o nada. O sea, si una vez que se llega al umbral, se dispara y todos son absolutamente iguales. O sea, no pasa nada de que si uno es
umbral y otro supraumbral, todos van a tener la misma forma. Es todo o nada, ¿vale? Y esto que sea en una respuesta graduada, también nos da la propiedad de que estos se puedan sumar. Una sumación, por ejemplo, va a ser que si yo aquí aplico un estímulo de esta magnitud, vamos a poner aquí, ambos tienen la misma magnitud en intensidad, pero en duración vean que este dura más, tiene más tiempo, ¿verdad? Pues supongamos que si yo aplico este, el potencial electrotónico que se va a generar aquí en morado va a ser este. Pero ¿qué pasa acá? Como lo estoy dejando más tiempo y este es una respuesta graduada, es decir, una representación del estímulo, ¿qué va a pasar? Se van a ir sumando. Supongamos que aquí sube tantito, pero vuelve a subir, vuelve a subir, vuelve a subir, vuelve a subir, vuelve a subir. Y ya, si llega al umbral, se genera potencial de acción, pero si no, ahí se queda y vuelve a bajar. Vean cómo inicialmente es igual a este, como si fuera individual, pero el simple hecho de aumentarlo en tiempo, ¿qué está haciendo? Que se sumen las respuestas. Este es el proceso de sumación. Los potenciales de acción no se pueden sumar porque son todo o nada. Los electrotónicos sí, porque son respuestas graduadas. Y por último, comparar cómo sería la propagación de este. El potencial de acción se propaga, este no, genera un fenómeno o respuesta local. Por ejemplo, si yo aquí en este, supongamos que es un fragmento de membrana, yo aquí aplico el estímulo va a ir decreciendo conforme se propaga, hasta que en algún momento ya no se va a propagar. Bien, esto se va a deber a que tiene propiedades pasivas. ¿Y qué pasaba con el potencial de acción? Ese se propagaba a lo largo de toda la membrana, ¿vale? Y este no, solamente es regional o local. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? ¿Sí queda ya entonces clara la diferencia entre uno de acción y uno electrotónico? Sí, sí Algunos, está claro. Sí. algunos ejemplos de potenciales electrotónicos, por ejemplo, los potenciales postsinápticos que se dan en la membrana postsináptica, cuando hablemos de sinapsis, son potenciales electrotónicos. El potencial de receptor o potencial generador que se da en los receptores sensitivos, por ejemplo, para sentir la presión, para el gusto, para el olfato, para la vista, para cualquier receptor sensitivo, todos generan potenciales de receptor o potencial generador. Y ojo, un potencial generador o de receptor sigue siendo un potencial electrotónico, nunca va a ser de acción. ¿Dónde más podemos encontrar esto? El potencial de placa motora en el músculo. Ese potencial de placa motora, nuevamente, es un potencial que electrotónico. Muy bien. Ahora veamos, en resumen, cómo nos queda nuestra tabla comparativa entre estas dos situaciones. Potencial graduado, potencial de acción. ¿Ok? En una neurona prototipo, lo vamos a ver más adelante, los potenciales graduados, ¿dónde ocurren? En las dendritas o en el cuerpo celular. Acuérdense que una neurona ahí está, una neurona tiene sus dendritas, tiene su soma y tiene su axón. Pues en esta parte se generan los potenciales electrotónicos. Y como principalmente se deben a sinapsis, es el ejemplo que utilizamos que son los potenciales postsinápticos. ¿Dónde se genera el potencial de acción? En el axón, esencialmente en el cono axónico o segmento inicial del axón. Bien. Ahora, ¿recuerdan cuando hablamos de canales iónicos? Les dije, hagan su anotación y después lo vamos a retomar. ¿Qué canales iónicos participaban en el potencial de acción? Los de voltaje.
Muy bien, los voltajes dependientes. Y específicamente los del sodio para la neurona, y en los músculos también están los de calcio. ¿Ok? Y los potenciales electrotónicos principalmente ¿a qué se deben? ¿A qué canales? Por ligandos y mecanoactivados. Muy bien, los mecanoactivados y por ligandos. Por ejemplo, por ligandos son los que nos ayudan en la sinapsis, los potenciales posinápticos, ejemplo que veíamos. El potencial de placa motora se genera por un ligando, que es la acetilcolina para el músculo. El potencial mecánico que se puede generar es el de receptor. Por ejemplo, para tacto, presión, se genera eso. Y si es el potencial de receptor, es electrotónico. Y algún otro de voltaje, que por lo general suelen ser de calcio, pero con una cinética distinta. Pero para no confundirlos, los de voltaje sí o sí van a estar en un potencial de acción. Bien. ¿Qué tipo de señales? Acá es despolarizante o hiperpolarizante, mientras que el potencial de acción siempre va a ser despolarizante, que adquiere valores positivos. ¿Cómo es el tipo de señal en un graduado? Es una respuesta, valga la redundancia, graduada, que se puede sumar, mientras que en el potencial de acción es todo o nada, pero no se suman. Bien. ¿El potencial electrotónico se propaga? No, genera una respuesta local. El potencial de acción se propaga, sí, y genera un proceso activo. Muy bien. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Eso suele ser potencialmente preguntable. Saber bien las diferencias entre cada uno de estos. ¿Vale? Vamos ahora ya con el potencial de acción, pero ya específico de las neuronas. El potencial de acción, ya dijimos que se va a dar a lo largo del axón. Y ese potencial de acción también recibe el nombre de impulso nervioso o impulso eléctrico. Bien. Ahora, de las células que pueden generar potenciales de acción, es decir, excitables, tenemos clásicas, las neuronas y los músculos. Vamos a iniciar con la fisiología neuronal, con este impulso. ¿Ok? Como toda actividad eléctrica, esto tiene una base iónica que va a depender de canales iónicos. ¿Ok? Entonces, para conocer las fases de un potencial de acción, necesito saber a qué ion le corresponde y el ion por qué canal va a pasar. Bien, vemos que las fases del potencial de acción nervioso son 4. Primero tenemos una despolarización, ¿ok? Inicial, vean, esa es la despolarización. Despolarización porque adquiero valores positivos. Llego a un pico, ¿ok? Y de aquí ya empiezo a adquirir valores negativos. Inicio primero con la repolarización. Repolarización. Y una vez que me paso todavía de más negativo del potencial umbral o valor umbral, a eso se le va a llamar hiperpolarización porque se está todavía pasando de más. Y por último, esto se va a instaurar y nos vamos a llegar al potencial de membrana en reposo. Y ya dijimos, para cada una de estas fases nos interesa saber qué ion participa y cuál es el canal en específico. Vamos a iniciar con la fase de despolarización. Si se está despolarizando es porque el interior se está haciendo positivo, porque llega hasta un valor de menos, pero de más 35, ¿ok? O hasta más 40. Si se está haciendo positivo, es porque está entrando carga positiva. Entonces la despolarización se debe al ion sodio. ¿Y cuál es el canal para este sodio? Es el NAP 1.7. ¿Ok? El NAP 1.7. Ahora, después viene la parte de la repolarización. Vean, llegamos a un pico y ya no seguimos haciéndonos positivos, porque por alguna razón estos canales de sodio se inactivan. Pero además, durante este valor positivo se activaron canales de potasio.
voltaje dependientes. Aquí son muchos tipos. La verdad son muchos tipos, pero son voltaje dependiente. No hay que confundir con los de fuga. Voltaje dependientes. Entonces, como el potasio lo tengo mucho adentro y como ahora el interior es positivo porque está en +30, pues la fuerza impulsora para el potasio, si de por sí por gradiente químico tiende a salir, y ahora el interior se encuentra positivo porque entró el sodio, positivo y positivo se van a repelar. Tanto el gradiente químico como el eléctrico va a favorecer que el potasio salga posterior a este pico. Y entonces viene, vean, la repolarización que es bien, pero bien, bien marcada. Incluso llega a hiperpolarizar de más. Entonces, repolarización e hiperpolarización se da el potasio y son varios tipos de canales voltaje dependientes. ¿Ok? La hiperpolarización se da porque, ya dijimos, la magnitud de esa hiperpolarización o salida de potasio se va a pasar. ¿Ok? Ahora, una vez que yo adquiero un valor negativo de regreso, ¿qué va a pasar con esos canales de potasio? Se van a cerrar, las. Y entonces, yo debo que instaurar nuevamente un reposo. Y ahora, si nosotros nos quedamos con mucho sodio adentro y mucho potasio afuera, ¿quién se encarga de restaurar los gradientes electroquímicos? La bomba sodio-potasio ATPase. Muy bien, entonces en la fase de potencial de reposo vamos a tener a la bomba sodio y potasio que va a restaurar nuevamente los gradientes de todo el sodio que entró y todo el potasio que se salió. ¿Vale? ¿Para qué? Ahora sí, saque sodio, meta potasio, y aquí está muy activa esta bomba, pero además, acuérdense que si es potencial de membrana en reposo, vamos a adquirir siempre un valor negativo. Nunca nos vamos a equilibrar. ¿Y quién nos daba ese valor negativo? El potasio con su canal de fuga. Entonces, vean, despolarización, canal de sodio voltaje dependientes. Repolarización e hiperpolarización, canales de potasio voltaje dependientes. Potencial de reposo, la bomba sodio y potasio, que realmente siempre está activa. En este caso es más evidente porque nos está instaurando un reposo, ¿ok? Nuevamente los gradientes. Y el canal de potasio de fuga, que este siempre va a estar abierto y es mucho más evidente su actividad cuando, en el reposo, ¿ok? ¿Cuánto dura, por lo general, un potencial de acción neuronal? Pues el prototipo es muy rápido, suele durar hasta 2 milisegundos. ¿Ok? Entonces es un abrir y cerrar de ojos, es decir, menos, ya sucedieron demasiados potenciales de acción neuronales. Bien. Ahora, si esto se debe principalmente a la despolarización por el canal de sodio voltaje dependientes y un canal tiene distintos estados funcionales, pues este canal no siempre va a estar abierto y no siempre va a estar cerrado. También puede adoptar un estado de inactividad, ¿verdad? Entonces, una vez que llegamos a esta parte de el pico, ¿ok? O valor máximo, es porque ya todos los canales de sodio se inactivan. Conforme nosotros nos vamos despolarizando, sí, se van abriendo los canales, pero una vez que se abren, ¿qué sucede después? Se cierran y pasan a estado inactivo. Se inactivan por el mismo voltaje positivo. Y para que yo pueda abrir nuevamente un canal que está inactivo, primero debe que estar a un estado cerrado, ¿verdad? Bien, ¿por qué es importante esto de cuál es el estado del canal voltaje dependientes? Porque de aquí van a salir los periodos refractarios, los que comentaba hace un momento su compañera. Decíamos que en algún momento un potencial supraumbral, un estímulo supraumbral pudiera generar una segunda respuesta, pero no en todos los casos. Vamos a ver a qué hace referencia estos periodos refractarios. Un periodo refractario, por definición, es ese tiempo del potencial de acción en el cual yo en teoría no podría generar otro potencial de acción porque mis canales de sodio están inactivos. Pero yo no nada más tengo un canal de sodio voltaje dependiente, tengo demasiados. Entonces, a lo mejor, una vez que yo aquí llegué al valor umbral y se disparó, aquí ya se empezaron a inactivar algunos. Se inactivan unos, pero acá se siguen inactivando, inactivando, inactivando.
Entonces, unos se inactivan primero y otros se inactivan hasta después. Son varios los que tengo. Y vean, ese periodo puede ser absoluto o relativo. ¿Y a qué voy con esto que acabo de comentar? El periodo refractario absoluto significa que absolutamente yo no puedo generar otro potencial de acción. No podría generar otro potencial de acción. No podría generar otro potencial de acción porque todos están inactivos. Y vean, aproximadamente hasta los 2/3 de la repolarización, desde el inicio del umbral hasta los 2/3 de la repolarización, yo tengo el periodo refractario absoluto. Es decir, si yo aquí por alguna razón llego con un estímulo, no va a generar otro potencial de acción. Absolutamente no va a generar otro potencial de acción. Pero ¿qué pasa en el relativo? Pues recuerdan que en un principio unos se inactivaron, pues esos que se inactivaron en un principio pasan a estado cerrado. Y oh, sorpresa, en estado cerrado yo ya puedo abrir el canal si es que llego con un estímulo, pero ¿cuál va a ser la condición de ese estímulo? Que el estímulo sea supraumbral. Muy bien, que el estímulo sea supraumbral. Y entonces vean, este es el nuevo umbral, valor umbral, conforme va avanzando el periodo relativo. Si yo quisiera generar un potencial de acción inmediatamente cuando finaliza el periodo absoluto, tendría que hacer un estímulo hasta de +30. Es casi imposible, ¿verdad? Pero la condición es que este estímulo entonces sea supraumbral. Y vean, conforme va pasando el tiempo, este valor de umbral va a ir disminuyendo. ¿Por qué? Los canales de sodio que estaban inactivos, conforme pasa el tiempo, se van a estar cerrando. Y una vez que ya estén cerrados, ya los puedo abrir. Bien, entonces, periodo refractario relativo. Yo sí puedo generar un segundo potencial de acción, pero este va a tener que ser supraumbral. ¿Cuál es el valor de ese nuevo umbral? Va a depender de el tiempo transcurrido posterior a este estado de inactividad total. Bien, ahora sí ya queda más claro por ahí para la compañera que nos comentó sobre el estímulo supraumbral, hasta cuándo podría considerarse. Sí, muchas gracias. Muy bien. Bien, entonces, pues vean, lo único que generaría un estímulo supraumbral que se ve explicado acá, piensen, es una respuesta estereotipada, siempre va a ser lo mismo. Lo único que va a pasar es que incrementa la frecuencia de disparo, pero vean, todos son absolutamente igual. Nunca va a ser un potencial hacer un picote hasta acá. No, no va por ahí. Todos van a ser iguales. Lo único que va a incrementar es la frecuencia de disparo. Si esto lo transpolamos, por ejemplo, a actividad eléctrica en la clínica, las epilepsias surgen porque tenemos un aumento de la excitabilidad de nuestro encéfalo. Entonces, por cualquier cosita se puede estar disparando de forma muy rápida y dependiendo de qué región del cerebro sea, pues nos va a dar la clínica característica. Como la epilepsia se caracteriza por ese estado de hiperexcitabilidad, pues lo que yo podría dar, ¿qué se les ocurre? ¿A qué diana o qué proteína atacarían para que ya no sea excitable esas células que están como locas? ¿Qué canal nos establece todos estos periodos? Sodio. El de sodio voltaje dependiente. Entonces, por eso hay fármacos que se dirigen específicamente a atacar ese canal de sodio voltaje dependiente. Eso en estado de epilepsia, por ejemplo, la carbamazepina puede hacer eso, el valproato. Pero ¿qué pasaría si tú no tienes epilepsia y de repente te bloqueamos ese canal de sodio voltaje dependiente? Pues todas las neuronas de tu sistema nervioso pues ya no van a disparar. Entonces pues te podrías morir, empiezas a caer en un estado de inactividad eléctrica y pues eso podría generar pues varios problemas, ¿vale? Bien, ahora ya para concluir hablaremos de la generación y propagación. Ya decíamos que la zona gatillo o donde se desencadena el potencial de acción se puede denominar cono axónico, que es esta partecita que se ve acá, como si fuera un embudo, o segmento inicial del axón. Pero para que se genere un potencial de acción,
se necesita llegar al valor umbral, ¿verdad? De menos 55 milivoltios para las neuronas. Pero, oh sorpresa, ¿cuál es el estímulo adecuado para las neuronas? Un estímulo eléctrico, ¿verdad? ¿Y ese estímulo eléctrico de dónde creen que venga? De los potenciales postsinápticos. ¿Y qué son los potenciales postsinápticos? ¿Son potenciales de acción? No, son electrotónicos. Son electrotónicos. ¿Y entonces qué tendrán que hacer esos potenciales postsinápticos para que lleguen al umbral y por lo tanto se genere el potencial de acción en la zona gatillo? Deben sumarse. Se tienen que sumar. Y entonces tenemos dos tipos de sumaciones, temporales y espaciales. Veamos acá. Esa es una sumación temporal, donde en el mismo sitio llegan potenciales de acción, pero con cierta frecuencia de disparo. Veamos que aquí un solo disparo no llegó. ¡Pam! Y ya disminuye. Pero si aquí llegan dos y mientras uno está subiendo, no le da tiempo de bajar y luego le llega al otro y vean, sube y una vez ya se da el potencial de acción, llegó al umbral. Bien, esa es la sumación temporal, cuando llega de un mismo origen, pero con una frecuencia mayor. La otra sumación es la espacial, permítanme borrar. Esa es la sumación espacial. Como su nombre lo dice, va a tener distintos sitios de origen. Y entonces, por ejemplo, si acá de por sí me estaban llegando con estas ráfagas, pam, 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 de por sí se van a sumar. Pero ¿qué pasaría si en otra región de otra dendrita también me están llegando potenciales de acción? A final de cuentas, esto les dije que es como un embudo. Aquí se concentra todo para que la zona desencadenante, que tiene muchos canales de sodio voltaje dependientes, puedan generar el potencial de acción. Entonces, vean cómo se concentran por proceso de convergencia y una vez que llegan al valor umbral, pues ya se generan todos los potenciales de acción, ¿ven? Y se generan, se generan, se generan, se generan, se generan. Esa es la sumación espacial con distintos sitios de origen de descarga o estimulación. Una vez que yo ya tengo mi estimulación del sitio de origen, este se va a tener que propagar. Y de acuerdo con la dirección de propagación, esta se puede denominar ortodrómica si es que va del soma a el terminal sináptico, que es esta región de acá, acá, y antidrómica cuando inicie en el terminal y vaya hacia el soma. Las neuronas prototipos suelen tener conducción ortodrómica. La única excepción son las células sensitivas. Veamos acá. Esto, por ejemplo, piensen que pasaría lo mismo si fuera piel. Aquí tenemos la piel y aquí nosotros aplicamos temperatura a la piel. Vean que aquí está el terminal sináptico y el cuerpo de la neurona está hasta acá. En este caso, la estimulación por temperatura se da en este sitio. Entonces, es una conducción antidrómica. ¿Ok? Es la única excepción. Y esto no hay que confundirlos con el tipo de transporte axoplásmico, que puede ser anterógrado y retrógrado. Eso tiene que ver con transporte de vesículas a lo largo de microtúbulos, ¿vale? Esto tiene que ver entonces con la propagación de el impulso eléctrico a lo largo del axón. Bien. Ahora, recuerden que había algo llamado conducción pasiva y conducción activa. La conducción pasiva se daba en los potenciales electrotónicos. Y vean cómo inicialmente esta, una vez que se empieza a propagar, pierde fuerza hasta un momento donde ya no genera nada de actividad. Pero ¿qué pasa con el potencial de acción? Este siempre va a mantener, vean, siempre va a mantener una conducción constante. Y esto se debe a un proceso de regeneración que va a tener gracias a que tiene varios canales de sodio-potasio en su membrana. Para entenderlo mejor, veamos esta siguiente imagen. Vean, si yo aquí estimulo y yo tengo disponibles acá todos estos canales de sodio-voltaje dependientes, ¿qué es lo que va a pasar? Una vez que yo active uno, genera una despolarización local. Esta despolarización local, que suele ser una respuesta pasiva para un solo canal, llega, pero activa el otro. Y así piensen que varias respuestas locales al final de cuentas se va a comportar como de forma macroscópica una respuesta activa. Y esta conducción siempre va a mantener un mismo voltaje sin tener variaciones. Y esto se va a deber a un mecanismo de retroalimentación positiva. Es decir, que el estímulo inicial está reforzando la respuesta
durante el transcurso de este proceso. Los canales de potasio son importantes porque si no estuvieran estos, no regresaría yo al estado de reposo, ¿verdad? Y si no, siempre estarían inactivos una vez que se estimularan en la primera vez. Bien, entonces los canales de potasio también son importantes para restaurar el reposo, para que pasen esos canales de sodio a un estado de cerrado y que ya posteriormente los pueda abrir otra vez. ¿Ok? Entonces es un fenómeno de retroalimentación positiva. Vamos ahora con el siguiente concepto, que es la velocidad de conducción. Así como yo no tengo el mismo tipo de canales y subtipos de canales en todas las células, yo tampoco tengo los mismos axones en todas las neuronas. Entonces, cada uno de esos axones puede tener velocidades distintas. Y la velocidad de conducción de un axón va a depender de los siguientes factores. Esencialmente son dos y agregaremos uno tercero. El primero es el diámetro del axón. Vean acá en esta tabla que un axón que suele ser muy delgadito tiene la menor velocidad de conducción en comparación con uno que está más grueso, que se ve acá. Bien, y esto principalmente se debe a la cantidad que pueda tener de canales en su superficie. ¿Sí? Piensen que esto es como, a final de cuentas, un lápiz con un palo de escoba. ¿A quién le caben más canales en su membrana? Pues al que esté más grueso, de mayor calibre, ¿verdad? Entonces, si yo tengo más canales, eso es proporcional a que se activen más fácilmente y propaguen más rápidamente. Y el segundo factor en importancia es el grado de mielinización. Hay axones que no están mielinizados y que por lo general suelen ser los de calibre más pequeño. Por lo tanto, esos tienen la velocidad más lenta de todos. La mayor velocidad lo van a tener aquellos que tienen un gran calibre, pero además tienen una buena cantidad de mielina, ¿ok? Y el último factor que lo vamos a agregar es la disponibilidad de los canales de sodio voltaje dependientes. En condiciones normales, pues todos van a estar disponibles, pero existen ciertas sustancias y ciertas patologías que suelen bloquear estos canales. Por ejemplo, los anestésicos locales como la lidocaína, ¿ok? Suele bloquear esos canales. ¿Y qué pasa? Por lo general, estas fibras que son las más pequeñas y amirínicas transmiten dolor. Ya dijimos, son las que menos número de canales voltaje dependientes tienen. Entonces, si yo aplico una sustancia que bloquea canales sodio voltaje dependientes, ¿a quién le va a pegar primero? ¿A la fibra más pequeña o a la grande y mielinizada? A la más pequeña. A la más pequeña. Entonces, si esta transmite dolor, es por eso que la lidocaína se utiliza para, pues, disminuir el dolor en ciertos procesos. Es un anestésico, ¿ok? Y, por ejemplo, cuando ustedes van al dentista y el proceso, pues, va a ser doloroso, pues, les pueden poner ahí el anestésico, ¿vale? Otras sustancias que no suelen ser fármacos, por ejemplo, la toxina del pez globo, la TTX, suele bloquear canales de sodio voltaje dependientes. ¿Qué otra toxina? La lasacitoxina, STX, suele bloquear canales de sodio voltaje dependientes. El efecto pues va a ser similar. Ahora, ¿dónde tengo yo canales de sodio voltaje dependientes? Al menos de entrada en todas las neuronas. ¿Y neuronas dónde tengo? Pues en todo mi sistema nervioso. Y las funciones del sistema nervioso, pues globales, son sensitivas, son aquellas que me ayudan a pensar, a respirar, a coordinar movimientos, a generar respuestas por el sistema nervioso autónomo. Pues el sistema nervioso prácticamente está en todos lados. Las neuronas están en todos lados. Piensen lo grave que podría ser que nos intoxiquemos con alguna de esas sustancias o tengamos un abuso con algún fármaco que bloquee estos canales. Si los bloquean, pues ya, ahí quedaron. ¿Ok? Veamos. Entonces, cuando nosotros tenemos mielina, ¿qué es lo que pasa? Que se va a generar una conducción que es saltatoria. La mielina funciona como un aislante. Entonces, vean, como es un aislante, esto es lo que pasa. Esos son los nodos de Rambier, que son espacios entre mielinizaciones. Y aquí es donde están los canales de sodio voltaje dependientes. Aquí solamente se puede dar potencial de acción, ¿están de acuerdo? Pues piensen que si una vez yo activo acá, se genera una despolarización. Pero esa despolarización, vean, como entró el sodio, va a generar esta carga positiva adentro. Y aquí, como hay mielina, es un aislante, evita que
se fugue esa carga positiva. Entonces, como evita que se fugue, va a alcanzar hasta el siguiente nodo de Rambier mis nuevos canales de sodio voltaje dependientes. Esos que va a pasar, se va a abrir y esto va a intensificar la respuesta. Y se va a mantener así porque sigo con este aislante de mielina. Entonces, la mielina reduce la resistencia, perdón, e incrementa la resistencia a la fuga de corriente despolarizante por los canales de sodio voltaje dependientes. Y vean, entonces la conducción que se va a generar es como saltatoria. Va de nodo de Rambier a nodo de Rambier. Esa es la comparación de cómo sería una propagación continua y cómo sería una propagación saltatoria. Entonces, vean el efecto potenciador que tiene el simple hecho de estar mielinizado. Aquí va iniciando y en lo que este llega ya hubieran pasado al menos 7 propagaciones, en este ejemplo, saltatorias. Muy bien. Para terminar, pues como la mielina es un factor muy importante, debemos saber quién mieliniza los axones y cuál es la composición de esta. Pues la mielina la va a generar la glía mielinizante. La glía son las otras células del sistema nervioso que no propagan impulsos eléctricos, pero se encargan de mantener el microentorno neural. La glía mielinizante favorece la conducción del potencial de acción de las neuronas. Y dependiendo de cuál sea el sitio, si es sistema nervioso central o sistema nervioso periférico, va a corresponder a una célula distinta. En el sistema nervioso central tenemos a los oligodendrocitos. Y un oligodendrocito puede generar mielina para varios axones a la vez. Vean cómo sus procesos se extienden a varios. Mientras que una célula de Schwann solamente va a mielinizar a un axón periférico, pero en un axón periférico puedo tener varias células de Schwann. ¿Ok? Entonces esa es la principal diferencia. La mielina, ¿de qué está compuesta? Pues si nosotros recordamos que es un aislante no permite el paso de iones. Entonces, pues no sería raro pensar que hasta el 70% de esta composición se debe a lípidos. Y el lípido más importante es la esfingomielina. El día de ayer comentábamos que esto es un fosfolípido con un carbohidrato agregado, que es la esfingosina. ¿Ok? También encontramos colesterol y el 30% corresponde a proteínas. Esas proteínas son importantes para acoplar las capas entre este enrollamiento que se va dando de membrana celular. ¿Vean? Esas son membranas celulares. Después se le quita citosol y se van anclando. Las proteínas nos ayudan a que este enrollamiento esté bien fijo. Bien, existen ciertas diferencias entre la composición de la mielina periférica de la central. Por ejemplo, la principal proteína en la mielina del sistema nervioso central es la proteína básica de mielina, la MBP. Mientras que en el sistema nervioso periférico, la principal proteína es la proteína 0. Importancia de esta composición es que ciertas enfermedades autoinmunes desmielinizantes, es decir, que atacan a la mielina, pues van a afectar. Y si yo afecto a la mielina, afecto la velocidad de conducción de las neuronas. ¿Y donde hay neuronas? En todos lados. Al menos en el sistema nervioso central, pues vamos a tener manifestaciones. Eso ocurre, por ejemplo, en la patología que se llama esclerosis múltiple. Su equivalente a la esclerosis múltiple, pero de origen periférico, sería un síndrome que se llama síndrome de Guillain-Barré. Este síndrome se desencadena en respuesta a una respuesta inmunológica cruzada, es decir, su sistema inmune, en vez de querer atacar un bicho en un inicio que podría ser una infección por Campylobacter, una infección por citomegalovirus, virus de Epstein-Barr, entre otros más agentes, pues se confundió porque una molécula se puede parecer a la de la mielina. Entonces, en vez de generar anticuerpos contra los agentes, genera anticuerpos también contra mi mielina. Llegan los anticuerpos y empiezan a atacar, pero este es de origen periférico en comparación con la esclerosis múltiple que es central y de carácter más crónico. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Hasta aquí la vamos a dejar. Esto fue excitabilidad y el impulso nervioso. ¿Todo bien? Sí.
Yo tengo duda cuando hay una Sí, muchas gracias. hiperpotasemia, Muy bien. la célula se vuelve más excitable, o sea, cualquier estímulo la excita más fácil. Ok, vamos para allá. Qué bueno que lo mencionas. Lo tenemos aquí con esta imagen. Veamos. Esta es una célula normal. En esta célula normal, adentro de potasio tenemos 140. Afuera tenemos 4. Entonces, adentro tenemos mucho, afuera tenemos poco. Normalmente piensen que esa flechita representa la salida de potasio. Eso es lo que sale normalmente. Y esto en reposo me da menos 70 milivoltios. Pues, ¿qué pasa ahora si yo tengo una hipercalemia? Es decir, más potasio afuera. Si yo tengo más potasio afuera, adentro no se modifica, adentro sigue siendo 140. Pero ahora, en vez de tener 4, piensen que tengo 10. Digo, no es un valor compatible, pero piensen que tengo 10. ¿Ustedes qué opinan por gradiente químico? ¿Va a salir más o sale menos? ¿Sale menos? Muy bien, sale menos, ¿verdad? Porque la diferencia ahora es menor, entonces sale menos. Y entonces el potasio adentro se conserva más o se conserva menos. Se conserva más. Más. Se conserva más y potasio tiene carga positiva. Entonces, este potencial de reposo que normalmente era de menos 70, ¿qué va a pasar? Se hace menos negativo y por lo tanto tiende a elevarse. Entonces, en vez de a lo mejor ahora ser de menos 70, ahora va a ser de menos 60 milivoltios. Y oh, sorpresa, de menos 60, por ejemplo, acá de menos 60 al umbral que es menos 50, ¿me va a costar más o me va a costar menos llegar? Menos. Menos. Me cuesta menos llegar, ¿verdad? Ahora nada más necesito 10 milivoltios, por lo tanto la célula va a ser más excitable porque va a ser más fácil de llegar al umbral. Vamos ahora con el caso de la hipocalemia. El potasio adentro sigue siendo de 140 porque no lo modifico. Y ahora en vez de tener 4, piensen que voy a tener 2 de potasio. ¿Ustedes qué opinan? ¿Sale más o sale menos potasio? ¿Es mayor o menor el gradiente? Mayor. Alemán. Es mayor y sale más. Entonces, a ver, permítanme. Va a salir más. Entonces, si sale más, ¿con cuánto potasio me queda dentro? Con menos, ¿verdad? Entonces, si yo pierdo cargas positivas, que son las del potasio, ¿qué va a pasar con el interior? Se hace más negativo. Me bajo mi potencial de reposo. Y ahora en vez de ser de menos 70, a lo mejor voy a estar en menos 90. Y de menos 90 a menos 50 o menos 55, ¿me va a costar más o me va a costar menos? Más. Me cuesta Ah. más, por lo tanto la célula va a ser más o menos excitable. Menos. Menos porque me cuesta más, ¿verdad? Y ya, eso es lo que sucede. Ahora, algo curioso con la hipercalemia es que si nosotros, por ejemplo, nos pasamos de más y en vez de ser ahora de 10, supongamos que le ponemos de 15 de potasio, va a salir mucho menos potasio. Y si sale menos potasio, a lo mejor llega un valor donde en vez de ser aquí menos 60, me voy a encontrar ahora en menos 50. Y en menos 50 justamente coincide con el valor umbral. ¿Y qué pasa si ahora mi reposo siempre va a estar a nivel del umbral? ¿Qué va a pasar con los canales de sodio? ¿Van a estar abiertos? Supongamos que ya los abrí, pero acuérdense que para que se vuelva a cerrar un canal de sodio, tiene que regresar a valores negativos. Y aquí siempre voy a estar con menos 50, menos 50. ¿Qué va a pasar con esos canales de sodio? Siempre van a estar inactivos, ¿verdad? Y si los canales de sodio siempre van a estar inactivos, la célula va a ser más o menos excitable. Menos. Excita. Menos excitable. Entonces, la hipercalemia tiene un efecto dual. Si es una hipercalemia leve e incluso moderada, suele ser sí a la célula más excitable, pero si es tan intensa que incluso ese potencial de reposo sobrepasa el valor umbral, los canales de sodio siempre van a estar inactivos. Y al estar siempre inactivos, pues por más que uno quiera y le aplique un estímulo un proumbral, la célula va a ser
ya inexcitable o no va a ser excitable. No excitable. Entonces tiene un efecto dual. ¿Queda claro esta parte? ¿Alguna duda? ¿Y en qué valores tendría o en qué concentración tendrá que estar para que esta no sea excitable? Para que no, lo podrían hacer con el cálculo, con la ecuación de Goldman, Hodgkin y Katz. Pueden ir incrementando el potasio extracelular, 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 hasta que les dé un valor de menos 50. Y esa sería la concentración establecida. Digo, clínicamente nunca se llega a esos valores porque los trastornos del potasio la verdad es que son muy graves. Tanto hipo como hiper suelen ser muy, muy graves. Una hipercalemia mayor, aquí de hecho les decía, el 10 suele ser casi incompatible con la vida. Puede presentarse en algunos casos, pero pues ya van a ser esos pacientes que se encuentran pues a un paso, ¿no? De morir. Entonces, pues por lo general, antes de que las células ya no se hagan excitables para nada, el paciente ya falleció por alguna otra razón. ¿Vale? Piensen que aquí si la célula fue más excitable, de los tejidos excitables que tengo, no solamente son las neuronas, está el corazón. Y lo más probable es que surjan arritmias, tanto por hiper o hipocalemia. Una hipercalemia puede generar una arritmia mortal antes de que nos ayude a corroborar el efecto con las neuronas. ¿Vale? Pero el valor teórico para fisiología lo podrían calcular a partir de la fórmula de Goldman, Hodgkin y Katz. ¿Vale? Ok, gracias. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? Bueno, yo igual otra vez había leído que cuando el calcio se encuentra disminuido, va a ayudar a mantener o a regularizar la excitabilidad. Algo así, Ok, es que no recuerdo muy bien. vale, voy para allá. No, eso es lo que sucede con el potasio. Vean, bajo potasio, alto potasio, excitabilidad, ¿cómo se encuentra? El calcio también podría modificar. Em, Vamos a ver el ejemplo de lo que sucede con el calcio. Esta es una célula. Piensen que normalmente el calcio no va a entrar a las neuronas porque el potencial de acción no depende de canales voltaje dependientes de calcio para una célula prototipo, ¿verdad? Entonces el calcio, piensen que como tiene carga positiva, va a formar como que una corona, una capa alrededor de la célula, porque eso nunca va a poder entrar. Calcio, calcio, ahí está. Entonces, piensen que eso es lo que normalmente encontraríamos con valores normales de calcio, que son de 8.5 a 10.5 miligramos por decilitro. Con esta capa, el sodio, que en teoría por la ley de Coulomb podría ser repelado por este calcio, porque son positivos ambos, está entrando con esta magnitud. Y ya, pues genera respuesta, ¿no? Pues, ¿qué va a pasar entonces con la hipercalcemia? Tengo una célula, pero ahora yo tengo mucho calcio, 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 calcio. El calcio no entra, calcio, pero genera como que una capita con carga positiva. Entonces, ¿creen que el sodio entre más o entre menos? Con mucho calcio afuera. Menos. Menos, ¿verdad? Porque lo va a repelar con mayor intensidad. Entonces, entra menos sodio. Está más chiquita la flecha. Entra menos. Y acuérdense que el sodio, los canales de sodio voltaje dependientes, me establecen el valor umbral. El potasio le pega al reposo, el calcio le pega al umbral. Es la referencia global. Entonces, si mi valor umbral normalmente es de menos 55, lo voy a poner acá en el ejemplo de azul. Aquí el umbral es de menos 55 milivoltios. Ahora, este valor umbral a lo mejor podría ser de menos 40. ¿Ok? Y ahora de menos 40, supongamos acá, de menos 40, con el reposo que es de menos 70, ¿les va a costar más o les va a costar menos llegar a ese valor? Más. Más, ¿verdad? Porque ahora el umbral se desplazó hacia arriba. Entonces, con una hipercalcemia, la célula es menos excitable. ¿Qué pasa con una hipocalcemia? Vamos a poner acá nuestra célula.
Y pues ya vamos a tener poco calcio. Calcio, 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 calcio. ¿El sodio entra más o entra menos? Entra más. Entra más, ¿verdad? Porque ahora ya no tengo tanto fuerza de que esté repelando. Entonces entra más. Entonces, como los canales de sodio establecen el valor umbral e indirectamente el calcio también lo va a hacer, ¿qué va a pasar con este valor umbral? Se va a disminuir. En vez de ahora ser de menos 55, puede que ahora sea de menos 65. Y por ejemplo, de menos 65 con un reposo de menos 70, ¿me va a costar más o me va a costar menos llegar a ese 65? Menos. Va a costar menos, ¿verdad? Por lo tanto, con una hipocalcemia, la célula va a ser más excitable. Y ahí están los trastornos electrolíticos respecto a la excitabilidad. Digo, esto lo iba a mencionar más en músculo, que en músculo es donde nos interesa más el calcio, pero qué bueno que lo comentan, porque son los dos trastornos que suelen modificar la excitabilidad. Y vean, ya borrando esto, eso es lo que queda como un resumen. Calcio, potasio, ¿y qué suele modificar? Calcio modifica el umbral, potasio modifica el potencial de reposo. ¿Ok? Bueno, entonces hasta aquí la vamos a dejar. Si tienen alguna otra duda, la pueden dejar en el grupo de Telegram